Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos ya a unos minutos de dar inicio. Les agradecemos su asistencia y les recordamos que mientras esperamos a que ingresen los demás asistentes, pueden realizar su registro. El enlace está en el chat. Buenas tardes a todos. A quienes están integrando, se les recuerda que en el chat está el enlace para el registro de asistencia del día de hoy. Les pido que mientras estamos esperando a que ingresen a la sala los demás asistentes, pues puedan estar haciendo el mismo. Vamos a dar inicio a esta plática del día de hoy. El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia del ciclo de bioprocesos y aplicaciones que se ha realizado en esta semana y les agradecemos su asistencia y participación. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Eric López y López. Me voy a permitir hacer una breve semblanza del doctor antes de darle la palabra para que inicie con su charla.
El doctor López y López es ingeniero químico, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó estudios de maestría y doctorado en biotecnología en el Centro de Investigaciones del el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Labora, por supuesto, en esta unidad académica desde hace ya algunos años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación abordan fermentaciones, producción, ingeniería de bioprocesos, producción masiva de células y metabolitos, monitoreo en línea de cultivos celulares y tiene un particular interés en integrar la formación fisiológica, genética y condiciones de proceso para desarrollar y optimizar la producción de productos biotecnológicos. Por supuesto que dentro de sus actividades, pues tiene varios artículos internacionales, ha graduado a alumnos de posgrado, de maestría y de doctorado, y por supuesto ha tenido también proyectos con financiamiento de recursos federales y con financiamiento institucional. Bueno, pues no me resta más que agradecerle, doctor, por compartir esta charla con nosotros y los asistentes. Y bueno, pues le doy la palabra para que pueda dar inicio a la misma. Gracias, doctora Carmen. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Es un honor, como siempre, participar en estas conferencias y espero les guste. Bienvenidos a todos. Es de nuevo cuenta un honor contar con todos ustedes. Si en algún momento se traba o esto, le pediría al equipo técnico me lo hagan saber mediante alguna seña o algo para que no se pierda el asunto. Bueno, como bien lo mencionó la doctora Carmen, un particular interés tengo en correlacionar mucha información en la que nosotros cotidianamente nos encontramos en el desarrollo de bioprocesos. Por eso lo titulé esto, ¿no? Cuando la genética y la ingeniería no se llevan en bioprocesos. Y ya verán ustedes por qué. Bien, vamos a empezar con los problemas. No se desesperen, esto pasa. Ya, bien. La primera pregunta surge, ¿no? ¿Quién domina el proceso de producción de los productos biotecnológicos? Nosotros tenemos diferentes sistemas celulares que obviamente vamos a utilizar para producir los productos, ¿no? Estos sistemas celulares, pues obviamente los tenemos que meter en un reactor, en un bioreactor particularmente. Pero ¿quién domina el proceso, no? Si nuestro sistema celular, ¿no? Nuestro catalizador celular o nuestras condiciones de operación que nosotros vayamos a meter en el reactor, como son pH, temperatura, la concentración de oxígeno disuelto o el medio de cultivo que nosotros utilicemos para tal fin, ¿no? Yo creo que ustedes van a tener una opinión particular que, bueno, es mucho más importante el sistema celular que las condiciones de operación, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendo que ustedes me sigan, ¿no? Bien, pues para empezar, la genética es el área del estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN, ¿no? Como pues lo hemos estado estudiando prácticamente desde la primaria ahora, ¿no? Y el principal objeto de estudio de la genética, pues obviamente son los genes. Entonces, todo lo que nosotros le pongamos en nuestro cultivo a las células, estas van a tener una respuesta que nosotros vamos a aprovechar para producir estos productos biotecnológicos en bioreactores. Pero también la ingeniería, pues es aquel conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación e invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver problemas técnicos tanto de las personas como de la sociedad. Ambas definiciones las saqué del Wikipedia, para que no tengan mayor problema, ¿no? Y bueno, el interés de nosotros en particular como biotecnólogos, como ingeniero de bioprocesos, pues es utilizar estas herramientas para producir en una cantidad comercial nuestros productos de interés. Nosotros si ustedes estuvieron en la charla en las primeras ocasiones, pues han sabido de muchos ejemplos, ¿no? De productos que podemos meter en bioreactores para nuestro beneficio común. Entonces no me meteré en ese detalle, pero bueno, prácticamente todos los días utilizamos productos biotecnológicos. De nueva cuenta, ¿quién domina nuestro proceso de producción? Si la genética y la ingeniería, ahorita que está de moda, ¿de qué equipo son? ¿El Team Godzilla
o el Team King Kong, ¿no? ¿Quién creen ustedes que pueda dominar el proceso, ¿no? Menuda tarea. ¿Cómo empieza el objeto de esta charla, no? En aquellos años que yo inicié mi doctorado, pues bueno, lo empecé haciendo el estudio de Bacillus thuringiensis. Para los que no lo conozcan, Bacillus thuringiensis produce una proteína en forma de cristal, denominada proteína CRI, y esporas. Esta proteína es tóxica para etapas larvales de lepidópteros, dípteros y coleópteros. Cerca del 90% de los bioinsecticidas a nivel mundial, pues en ese tiempo lo representaba Bacillus thuringiensis. Y pues cuando la larva se come esta proteína, debido al pH alcalino del intestino de las larvas, se solubiliza la proteína, se procesa mediante proteasas que tienen el intestino, y esta proteína se une a la membrana del epitelio del insecto. Entonces es como si le dieran un picayelazo, una cuchillada, y obviamente hay contaminación de la hemolinfa de los insectos, y eso hace que se reduzca el pH y por lo tanto pueda germinar la espora. El insecto termina muriendo por septicemia, ¿no? Que es una infección generalizada, ¿no? Entonces, gracias a esta particularidad de Bacillus thuringiensis, pues el objetivo en ese tiempo era de producirlo en mayor cantidad, y para eso pues hicimos algunos estudios. Nos decían que, bueno, teníamos que utilizar la herramienta del cultivo por lote alimentado para tratar de aumentar la cantidad de la proteína CRI. El doctor Reynold Ferrera Rebollo empezó a hacer algunos estudios de medios de cultivo, relaciones carbono-nitrógeno, y nosotros queríamos ir un poquito más allá en esta técnica de cultivo. Bueno, lo que se decía es que se pueden obtener altas densidades celulares con BT y una buena esporulación, pero nunca mencionaban a qué se refería con buena esporulación. La potencia de la delta endotoxina pues se incrementaba, pero no proporcionalmente con la concentración celular. Es decir, se obtenían relativamente altas densidades celulares y alta cantidad de esporas, pero no necesariamente representaban, o no teníamos idea de que si eran buenas las eficiencias de esporulación. Entonces, nosotros queríamos aumentar la cantidad de biomasa, tener una alta concentración de proteína, y para eso necesitamos implementar la estrategia del cultivo por lote alimentado. Bien, antes que eso, y como lo dicta la teoría, pues primero hay que caracterizar los cultivos en lote. Para eso utilizamos una variedad de Bacillus thuringiensis que no producía la proteína CRI, pero estaba fusionada con el promotor de CRI1AA con el gen reportero LACZ. Como ustedes saben de genes reporteros, pues antes era la moda LACZ, después eran las luciferasas, ahora son las proteínas verdes fluorescentes. Entonces, en esos tiempos utilizamos esta cepa transformada. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta en el cultivo por lote? Bueno, en el cultivo por lote, bueno, crecían en una fase de crecimiento exponencial, denotada por la flechita verde. Posteriormente, en determinado momento, cambiaba la velocidad de crecimiento, el Bacillus thuringiensis crecía linealmente y después entraba la etapa de esporulación, que duraba 8 horas según la literatura y que nosotros confirmamos de acuerdo a estos datos. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que en la fase donde cambiaba la velocidad de crecimiento, se producía la síntesis de citrato. Y en ese tiempo, aun cuando la literatura mencionaba que la esporulación o la fase de transición se daba en condiciones limitantes de nutrientes, nosotros estábamos encontrando que esto no era cierto. Esta iniciaba a unos 7.1 gramos por litro de glucosa residual en el reactor, y la concentración de oxígeno disuelto pues no era para nada limitante. En este cultivo por lote nosotros determinamos una μ de 0.75 horas a la -1, con una eficiencia de esporulación 85%, que es buena para la producción comercial de Bacillus thuringiensis, y nuestra expresión del gen era de 1200 unidades Miller. Con estos datos empezamos a trabajar en la implementación del cultivo por lote alimentado, donde teníamos que tomar esta información, donde la disminución en esta velocidad de crecimiento junto con la acumulación de citrato sugerían que el cultivo entraba a una fase de transición.
¿Qué ocurre en la fase de transición? Bueno, en esta se acumulan señales de quorum sensing, donde se producen compuestos específicos. También se producen enzimas degradativas, que en muchos casos son de interés, muchos antibióticos, toxinas y sobre todo los reguladores de transición. En esta fase, les digo, donde producen estas señales, el sistema celular evalúa si hay suficiente cantidad de nutrientes para tomar una de dos decisiones, o bien seguir reproduciéndose o entrar a la fase de esporulación. Estas señales que se secretan obviamente activan el proceso conocido como phosphorylase, que es la fosforilación secuencial de ESPO0A, que es una proteína de la fase de esporulación. Entonces, tomando en cuenta esta información, para implementar el cultivo por lote alimentado, no solamente era establecer una velocidad de alimentación, sino debíamos de evitar la fase de transición. La alimentación debía comenzar durante el crecimiento exponencial temprano para evitar todo este acumulamiento de señales propias del sistema celular o de diferenciación celular. También necesitamos aumentar los medios completos para evitar cualquier, por decirlo, agotamiento de nutrientes para disparar la esporulación y mantener un control residual de glucosa no menor a 8 gramos por litro, de acuerdo a lo que habíamos establecido en el cultivo por lote, para poder extender la fase exponencial y llegar a una alta densidad celular. Bien, aquí pues bueno, les muestro el reactor que utilizamos. Era un reactor a nivel planta piloto de 7 litros, pero de esterilización in situ. Por eso pongo el comentario que está aquí, ¿no? Trabajar en condiciones más parecidas a la operación industrial, aunque sea en volumen pequeño, es lo mejor que podemos hacer, obviamente también relacionando la geometría de los reactores. Y bueno, en este caso era mi muchacho, ¿no? Y este era nuestro sistema de adquisición de datos en ese tiempo, ¿no? Bien, en el cultivo por lote alimentado empezamos a alimentar, en este caso en la fase exponencial temprana. Supuestamente no teníamos limitación de nutrientes, pero nos empezamos a dar cuenta que la velocidad de crecimiento disminuyó por alguna razón. Teníamos una mu cercana a la que nosotros habíamos propuesto de 0.7, sin embargo esta decayó a 0.13 horas a la menos 1, que era muy parecido al crecimiento lineal que habíamos determinado en el cultivo por lote, o sea, una baja mu. Sí, en esta fase nosotros nos dimos cuenta que se empezó a acumular citrato, ¿sí? Que era una señal propia de la fase de transición, aun cuando la concentración de glucosa en el medio pues no bajó de los 8 gramos por litro que nos habíamos propuesto. En estos casos se acumuló un poquito la glucosa y en realidad pues no había limitación de esta para poder disparar el proceso de esporulación. La concentración de oxígeno disuelto pues no bajó menos del 20%, que es una regla que emiten muchas veces para evitar limitaciones de oxígeno. En este caso, nuestra eficiencia de esporulación solamente fue del 5% y la expresión del gen CRIONO-A cayó a 350 unidades Miller, ¿no? ¿Qué ideas nos daban? Bueno, la acumulación de sustrato ocurrió durante la primera fase de crecimiento exponencial. El cambio en la velocidad específica de crecimiento sugería que la fase de transición tuvo lugar durante la alimentación y la esporulación obviamente se vio extremadamente afectada. Aquí es cuando pues ganó la genética, ¿no? Digo yo, la fuente de carbono que en teoría debería ser utilizada para crecimiento, la formación de esporas y la proteína CRI, pues la bacteria la utilizó para producir subproductos. Y esto es algo que nosotros debemos de estudiar en bioprocesos, ¿no? ¿Qué formación de subproductos están formados para tratar de evitarlos mediante formulación de medios de cultivo, estrategias de alimentación, etcétera? Pero a pesar de esto, si ocurren estas cosas, pues hay que echarse un clavado en toda la información genética que tiene su sistema celular. Bien, este nada más es un resumen de varios experimentos que se hicieron. Las velocidades específicas de crecimiento al inicio, el crecimiento lineal en el cultivo por lote y la baja velocidad posterior. Eso quería decir que la fase de transición se implementaba independientemente de que tuviera una buena concentración de nutrientes, y la esporulación en algunos casos sí mejorado con el medio de cultivo, pero en otros pues se vio extremadamente afectada junto con la síntesis, en este caso determinada por nuestro gen reportero, ¿no? Y obviamente otros indicios pues era la gran acumulación de estos ácidos orgánicos, en particular citrato,
en los cultivos por lote alimentado, ¿no? Entonces, el principio básico del cultivo por lote alimentado de igualar la demanda con la oferta de nutrientes no fue suficiente debido a la diferenciación celular de Bacillus thuringiensis. Bueno, en este caso, pues obviamente la ingeniería falló, el medio de cultivo ayudó un poco, ¿sí? Pero pues el ganón fue la bacteria, ¿no? Él es el que dicta hasta dónde puede llegar, cómo va a llegar y cómo le va a hacer, ¿no? Se había especulado, bueno, que en los cultivos por lotes alimentados se proponen que el crecimiento exponencial sería necesario para alcanzar altos rendimientos de esporas y de toxicidad, y proponían que un crecimiento exponencial era esencial para obtener estos niveles de toxicidad, ¿no? Sin embargo, los resultados sugerían que el crecimiento exponencial no era suficiente, y al establecerse la fase de transición durante la alimentación, parecía tener un efecto negativo que lo determinamos cuantitativamente, aun cuando el microorganismo creciera exponencialmente a una menor mu, pero no tan alta como la primera que se estableció en el cultivo por lote alimentado. Algunas pistas fisiológicas, esta relación de información que hay que hacer en el desarrollo de procesos, pues nos sirvió mucho para determinar quién era el culpable, ¿no? Antes de saber esto de en particular de los reguladores de transición, ¿no? Entonces, el citrato, disculpen que diga mucho entonces, es una muletilla que tengo, pero bueno, las pistas fisiológicas eran el citrato, ¿no? ¿Qué es el citrato? Sirve de señal selectiva para la activación de otras enzimas del ciclo de Krebs, la citratosintasa, la conitasa y su citrato deshidrogenasa. Si el género Bacillus tiene problemas para esporular, es porque el ciclo de Krebs no tiene su ciclo completo, ¿no? Entonces, esto es debido a la interrupción de estos eventos fisiológicos que pueden ocurrir durante la fase de transición. Desde el punto de vista genético, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que aquí copié mal la diapositiva, ustedes disculpen, pero aquí tenemos a SPO0A fosforilada, ¿no? SPO0A fosforilada es la que detiene la expresión de los reguladores de transición, ¿sí? Al llegar a cierta etapa de crecimiento donde nos ayudan mucho estas moléculas de quorum sensing, en particular en Bacillus es un pentapéptido, el cual inhibe las proteínas RAB, que estas a su vez impiden la transferencia secuencial del fosfato para que tengamos una fosforilación de SPO0A, que es la que controla ya todo el proceso de esporulación para poder tener la espora y, bueno, en general la espora, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Y al establecerse la fase de transición, durante la alimentación, puede ocurrir una sobreproducción inapropiada de reguladores de transición. Las señales que teníamos, pues, era la acumulación de citrato, establecerse la fase de transición cuando nosotros denotábamos una reducción en la velocidad de crecimiento, y pues ya tomando en cuenta la literatura, si tenemos un ciclo de Krebs disminuido, pues hay falta de ATP, poder reductor, de intermediarios biosintéticos, y si hay una sobreexpresión de reguladores de transición, pues obviamente no vamos a tener esta transferencia secuencial de fosfato en el fosforelay por medio de SPO0A, y obviamente pues no tenemos la formación de la espora y disminuida la síntesis de la proteína CRI. Bien, pues ahora, ¿qué hacemos, no? Pues aquí viene la duda, ¿no? Después de todo este show, de tratar de que por medio de ingeniería alcancemos altas densidades celulares, ¿qué es lo que pasa si nosotros no llegamos a una esporulación buena en el cultivo por lote alimentado, ¿no? Decíamos de que en la fase de transición, además de las enzimas, de las señales, pues hay una producción de reguladores del estado de transición, ¿no? ¿Es un regulador de transición? Pues bueno, son aquellos factores transcripcionales producidos durante la fase de transición y previenen la expresión inapropiada de funciones necesarias solo en la fase estacionaria. Los miembros más importantes de esta clase de proteínas son ABRB, SCOC, SINR, CODY, y todas son proteínas de unión ADN, es decir, son factores de transcripción, y cuando estos reguladores son sobreproducidos pueden inhibir la esporulación. Esto es lo que dice la literatura, ¿no? Bien, para que ustedes me entiendan un poquito más.
El regulador de transición, cuando está creciendo la célula, al recibir estas señales de quorum sensing, a la célula ya le anda por querer esporular. Vimos que no necesariamente es por la falta de nutrientes, ¿no? Entonces, este es una manera que lo controle. No lo deja que se vaya a esporular a las células, ¿no? Estos son los famosos reguladores del estado de transición. Bien, como vemos, son proteínas que pueden activar genes, ¿sí? O, bueno, pueden reprimir genes, ¿no? Entonces, en el caso particular de ABRB, puede hacer ambas funciones, ¿no? Dependiendo de qué gen sea su blanco. Y, pues, se ha reportado, y todo ha sido en estudios de Bacillus subtilis, que ABRB es uno de los reguladores de transición más estudiados, ¿no? Dicho regulador está involucrado en la mayoría de las funciones que son expresadas después de la fase exponencial, y ABRB regula la expresión de más de 200 genes, directa o indirectamente, por medio de los otros reguladores que les mencionaba, y además de SIG, SIN-R, SCOC y ABH, que es una proteína homóloga, ¿no? Entonces tiene una gran cantidad de repercusiones, ¿no? De genes blanco, ya sea directo o indirectamente. Bien, ABRB, ya lo mencionamos, es una proteína de unión a ADN, es un tetrámero de subunidades idénticas de 10.5 kilodaltos formada por 94 aminoácidos, todo esto determinado en Bacillus subtilis, y una vez plegada da lugar a dos dominios de tamaño similar. El dominio N-terminal es el que está involucrado en la unión a ADN, y el C-terminal está involucrado en la multimerización y en menor medida en la unión a ADN. Bueno, entonces, ¿cómo empiezo a abordar la situación para que tanto la genética y la ingeniería pues se lleven, ¿no? Y podamos tener productos de valor agregado por medio de biotecnología? Bien, continuando, después ya de varios años de haber hecho el estudio, pues bueno, vamos a empezar a caracterizar el proceso. Tenemos que caracterizarlo de tal manera que nos permita ver todo este proceso de diferenciación celular, pero de una manera mucho más rápida de lo que tradicionalmente podemos hacer, es decir, sacar la muestra, ir al microscopio o hacer sembrado en placa, etcétera, ¿no? Necesitamos hacer el análisis prácticamente en tiempo real, ¿no? Y de ahí, pues empezamos a utilizar la espectroscopía de impedancia, el cual pues tenemos nuestro monitor, el cual va a generar un campo eléctrico, y las células con la membrana intacta en el reactor pueden ser consideradas como un mini capacitor bajo la influencia de un campo eléctrico, ¿no? En ese tiempo, la doctora Dinorín pues, fue la que se encargó de hacer esto, y gracias al equipo, pues bueno, podemos generar perfiles que son proporcionales al crecimiento, como lo muestra esta gráfica, ¿sí? Que es de Bacillus thuringiensis, establecida por un grupo de trabajo por allá del 2005. Entonces podemos seguir en línea, ¿no? Las células que están dentro del reactor, obviamente. Si ustedes hacen la analogía, acuérdense que el agua destilada no conduce electricidad. Un medio de cultivo tiene sales minerales y pueden conducirla, pero obviamente las células van a representar, aunque puedan conducirla, una resistencia, ¿no? Y esto es capaz de ser medido mediante el equipo de impedancia. Y esta idea, pues, fue gracias al ingeniero Francisco Martínez Montes, famoso Ingepaco ahí del CIBA, que simplemente me platicó de impedancia en el microbús cuando íbamos al trabajo, y pues de ahí empecé a leer y bueno, a tratar de establecer esto, si podíamos seguir el proceso de diferenciación celular en Bacillus thuringiensis. Bueno, este es Paquito, para que todos lo conozcan. Y bueno, empezamos a diseñar las ondas después de que revisamos la literatura, y establecimos que fueran de esta manera para poder ser introducidas al reactor y pudieran ser conectadas de tal manera que no metiera ruido ni la tapa, que es de acero inoxidable, como ustedes saben, y que pudieran ser capaces de que nuestro equipo pudiera ser conectado, ¿no? Esta era la medición del espectro que daba el equipo para poder establecer toda esta serie de experimentos. Bien, nuestra hipótesis era que dependiendo de la fase de crecimiento íbamos a obtener distintas respuestas. Además que el analizador de impedancia pudiera ser capaz de adquirir y registrar estos valores de propiedades dieléctricas a las que respondían cada tipo de células. A cada tipo de células me refiero a células en fase de crecimiento, a células en fase de transición,
y a células en la etapa de esporulación, y ahí ya cuando tenemos la liberación de las esporas y de la proteína CRI. Bueno, ya ahí la doctora pues empezó a hacer los barridos de impedancia a diferentes tiempos de la fermentación. Obteníamos estas curvas donde la impedancia estaba en función de la frecuencia, y cuando trataba de escoger mediante unas ecuaciones de correlación, de acuerdo a los parámetros cinéticos, de acuerdo a las propiedades dieléctricas, ahora en este caso la impedancia, estaba en función del tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes observan, no? Que estos perfiles, ¿no? Como que coincidían con las etapas de crecimiento que nosotros determinamos de manera externa, fuera del reactor, ¿no? Pero esta sería una señal instantánea. Y empezamos a ver cómo podíamos afinar estos detalles, ¿no? Bueno, empezaron porque ellos fueron los que lo hicieron, ¿no? Entonces, para que me explique un poquito más, para seguir una célula hay que buscar una frecuencia adecuada, ¿no? Es como sintonizar un radio para obtener una respuesta adecuada de lo que está pasando en el sistema, en el bioreactor. Aquí les presento, esta sería la curva de crecimiento, y graficada también estas 4 propiedades dieléctricas de impedancia. En este caso, no les había mencionado, el reactor es de 7 litros, 4 litros de volumen de operación. Ahora el sistema de adquisición de datos no era el chalán que tenía yo hace tiempo, sino bueno, ahora la computadora pues ya mediante un proyecto ya se compró, y bueno, ya se podía hacer prácticamente en tiempo real también. Manejamos una agitación de 600 revoluciones por minuto, un BBM de aireación. El pH siempre es muy importante, 7.2, y nuestra temperatura a 30 grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al caracterizar las distintas fases, hemos denotado el color verde en la fase de crecimiento exponencial. En este es rojo, pero bueno, en este rosita es la fase de transición, y la fase de esporulación, y cuando se libera la espora y la proteína CRI. En este caso, bueno, la impedancia baja, hay una menor resistencia, pero lo que nos llamó mucho la atención es que la reactancia como que tenía cambios antes de lo que podíamos nosotros determinar con nuestra curva de crecimiento típica, ¿no? Eso nos llamó muchísimo la atención, porque estábamos tratando de seleccionar cuál era la mejor propiedad para seguir esto. Acuérdense que en muchos casos una curva típica que nosotros podamos construir, pues la dibujamos y muy bonita, ¿no? Pero, ¿qué nos está diciendo cada salto, en este caso de esta propiedad? Si es que la fase de transición se presentó antes, o qué era lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la bacteria también efectúe estos cambios? Si la fase de transición comienza antes y dura más tiempo, no solamente lo que nosotros habíamos establecido con la velocidad de crecimiento, con la concentración de nutrientes, con la concentración de oxígeno disuelto, sino mediante esta propiedad, pues estos cambios son fundamentales. ¿Cómo puedo entonces extender la producción de productos en el crecimiento exponencial? O si el género Bacillus, ¿no? Ya que es uno de los organismos utilizados industrialmente, pues produce muchas enzimas, ¿no? Precisamente en la fase de crecimiento exponencial. Entonces, una de las estrategias es cómo extenderlas, y yo ya vi que mediante el cultivo por lote alimentado, pues sí puedo, pero no tanto, ¿no? O sea, estoy desperdiciando nutrientes, estoy desperdiciando energía en agitar, etcétera. Los procesos se vuelven más largos, y esta es una de las herramientas que nos permiten tratar de seguir este tipo de cuestiones, ¿no? Bien. Bueno, gracias a eso, pues bueno, se obtuvo un producto, ¿no? Donde, bueno, todos los involucrados, la doctora Dinorín, el doctor Raúl Delgado ahí del CIBA también, la doctora Pati Larral del CBG, el mismo Paquito, ¿sí? La doctora Mayra de la Torre que nos ayudó, y bueno, por supuesto, su servidor. Bien, eso fue parte bueno, una parte, porque vienen más, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con ABRB? Bueno, aquí Astrid Magdalena Lozano Bonet, pues bueno, ella se dedicó a clonar y expresar el regulador del estado de transición ABRB en Escherichia coli, y su caracterización en cultivos en lote. Había reportes, ¿no? de esto, pero no de Bacillus thuringiensis, y lo que hizo Astrid, pues bueno, fue clonar y expresar el gen de E. coli, luego obviamente producir la proteína
producir y purificar el ABRB recombinante, había que identificarlo, secuenciarlo, y gracias a que se empeñó aquí la señorita Lozano, pues bueno, la idea por cuenta de ella de investigar dónde podría ser la generación de anticuerpos policlonales, pues llegó al INDRE, ahí le ayudaron a hacer esto para poder seguir en fermentación en lote, el ABRB de Bacillus thuringiensis, por Western y por ensayos de ELISA. Un poco de sus resultados que ella determinó fue que el ABRB de Bacillus thuringiensis tenía una homología del 79% con el de Bacillus subtilis. Ahí nos empezamos a dar cuenta de ciertas diferencias de regulación que tienen ambas bacterias, no son del mismo grupo, eso recordémoslo, pero bueno, fue lo que Astrid hizo. Aquí expresó ABRB en E. coli, aquí teníamos un peso molecular adecuado de 14, pero si ustedes me preguntan, bueno, no que era de 10.1, 10.5, sí, pero acuérdense que aquí para facilitar la expresión, pues se le pegan la cola de histidíneas y por eso es el peso molecular. Pero bueno, eso no influyó en nada en la caracterización. Aquí un poco de la purificación del anticuerpo policlonal, anti-ABRB, y la purificación de ABRB recombinante, bueno, ya está con el Western y estamos comprobando de que pues sí está presente ABRB, ¿no? Entonces funcionó la estrategia y ya en el cultivo por lote, ahí pues también se estableció la fase de crecimiento exponencial y la fase de transición con la velocidad de crecimiento, la concentración de oxígeno disuelto y qué es lo que observa, ¿no? Mediante el ensayo de ELISA, pues bueno, sí llegó un máximo y posterior a las 4 horas empezó a decaer. ¿Qué nos dice el Western también? Que ABRB llega a un máximo y después empieza a decaer, ¿sí? En la fase precisamente de transición y durante la esporulación pues no está presente. Entonces este fue el primer reporte ya específico de ABRB, pero en Bacillus thuringiensis. Y sobre todo, esto sí no lo han hecho en bioreactores, ni para Bacillus subtilis, ni para otro Bacillus, en estudios realizados a nivel bioreactor, ¿no? Aquí, pues bueno, fue otro producto, trabajando en conjunto, ¿no? Aquí con la doctora Maru del Cinvestav y obviamente la doctora Jiménez del CIBA. Y bueno, todos los que involucraron en este artículo. Entonces, de nueva cuenta, no debe haber presencia de ABRB en la fase de esporulación, porque si no veríamos todo este mecanismo, bueno, era lo esperado. ¿Qué pasa en el cultivo por lote alimentado? Pues gracias a estos anticuerpos, ya en otros experimentos, pues se estableció otro lote, cultivo por lote alimentado, tenemos la expresión de nuestro gen reportero, determinar la fase de crecimiento, la fase de transición y la etapa de esporulación. En particular, en este cultivo por lote alimentado, sí obtuvimos una alta actividad de beta-galactosidasa. Acuérdense que esto lo usamos como gen reportero para ver la expresión del gen CRI. En este caso ya de una cepa del gen CRI 1AC. Y fíjense ustedes, en la etapa de crecimiento exponencial, lo que nosotros decíamos, ¿sí? En esta parte, pues veíamos la producción de ABRB. En la fase de transición, esta también se vio presente y aunque disminuyó, posteriormente también la detectamos en la fase de esporulación. En este cultivo por lote alimentado en particular, solamente obtuvimos menos del 2% de eficiencia de esporulación, es decir, recordamos que la eficiencia de esporulación se calcula con la cantidad mayor de células y cuántas de estas se esporulan, ¿no? Y hacer la relación. Comprobamos la presencia de ABRB durante la esporulación y bueno, sugería que ABRB pues era el que inhibía la esporulación, no tanto así la expresión del gen CRI1A. Acuérdense que las esporas están de un lado en el compartimento celular y el gen CRI, bueno, la expresión del gen CRI se da en la célula madre. Esto lo mandamos a publicar, pero bueno, los revisores son muy quisquillosos y decían que no estaban seguros de que sí esporulaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están haciendo una serie de experimentos que ahorita les platico un poquito de cuáles, ¿no? Pero bueno, ante todo esto de que lo que uno encuentra y no está reportado, pues a veces los revisores no están muy de acuerdo porque no hacen lo que ellos hacen, ¿no? No hacemos lo que ellos hacen, ¿no? De acuerdo a la literatura, pero bueno. El cultivo por lote, pues bueno, lo que sugiere es que SPO0A llega en determinado momento, se fosforila y bueno, esto inhibe a ABRB. En el cultivo por lote, bueno, y se da toda la
transferencia secuencial de fosfato, ¿no? Para todo lo demás, para la síntesis de la espora. ¿Qué pasa con el cultivo por lote alimentado? Pues bueno, que ahora ABRB y otros, porque aquí pues nada más nosotros expresamos ABRB, pero bueno, determinamos ABRB, pues es el que domina el proceso. No hay suficiente esposero fosforilada y no puede haber, se inhibe prácticamente toda esta parte para formar la espora. No así de la síntesis de la proteína CRI, que bueno, eso establece una serie de experimentos que vamos a comprobar posteriormente, pero bueno, la idea básica está planteada, ¿no? Utilizamos la genética, estamos para evaluar todo este tipo de cosas, ¿no? Y dar alternativas. Lo que sigue, bueno, dato curioso, todos los artículos que nos leímos de Bacillus subtilis, de Bacillus thuringiensis, de todos los bacillus, no encontramos ningún artículo donde sobreexpresen a nivel de proteína, ¿no? Los reguladores de transición, sobre todo ABRB, y solo se ha sugerido su efecto por la deleción de esposero, es decir, lo que yo les planteaba hace rato, que lo que hacen a nivel molecular, deletan el gen, pues bueno, lo que ven no es el nivel como nosotros lo vimos acá, sino que, pues, como no está pues la toma su curso natural y ABRB impide la esporulación, ¿no? Pero porque no está presente esposero fosforilar. Bueno, eso dio a otro tema de tesis de maestría y que continúa ahorita con el doctorado, donde ahora sí, bueno, aquí en este caso se encargó Shirley, ¿no? Donde ella iba a construir una cepa que sobreexpresara, ahora sí, ABRB con este plásmido, que es un plásmido de Bacillus subtilis. Hasta eso no hay muchos plásmidos comerciales con el que podamos trabajar y pues bueno, aunque esté ideado para Bacillus subtilis, otra anécdota es que me rechazaron un proyecto de ciencia básica precisamente por esto, porque iba a decir cómo es que va a funcionar un plásmido de Bacillus subtilis para Bacillus thuringiensis, pero les digo, un poco también de transmitirles es que pues no vamos a hacer todo lo que digan al pie de la letra, ¿no? Hay que buscar alternativas y esta era una de ellas que teníamos a la mano y el reto pues se encargó Shirley. Bueno, ella también iba a hacer la propagación de estas cepas y ver qué es lo que pasaba en cultivos por lote y también tratar de cuantificar si de veras se llevaba a cabo la sobreexpresión del gen ABRB. Bien, ahí está en uno de sus seminarios. Bueno, ¿qué es lo primero que encuentra Shirley, ¿no? Bueno, que ABRB tiene 4 regiones codificantes, Bacillus subtilis tiene 2, Bacillus thuringiensis pertenece al grupo de Bacillus cereus y Bacillus subtilis, acuérdense que está licheniformis, amylolicoefacien, etcétera, ¿no? Bacillus thuringiensis, anthracis, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que, bueno, a pesar de ser del mismo género, pues tienen diferencias a veces bastante grandes. Y a lo mejor eso fue parte de lo que nosotros observamos en la literatura, que sí nos dieron una guía, pero pues hay que ir aprendiendo de los sistemas celulares que nosotros manejemos. Ya en la cepa transformada, que gracias al plásmido, pues podemos inducir la expresión de ABRB con IPTG. Y en este caso tenemos la cepa nativa. Vean ustedes la diferencia, crece bastante bien. El BT que nosotros conocemos, la HD73, que produce la proteína CRI1AC y es de las que mejores polulan, ¿no? De todas las que hemos manejado. Pero la que sobreexpresa ABRB, pues en la morfología, si ustedes ven aquí estas colonias, desde la morfología puede cambiar, ¿no? Pero vean ustedes, ABRB aparentemente tiene algo que ver en la aceptación de las células, algo que no está reportado. Entonces, pues bueno, son nuevos indicios que uno va encontrando, pero hay que hacer experimentos. Siempre les recomiendo que vean ustedes al microscopio, trabajen en biología molecular, trabajen en genética, trabajen en procesos, siempre vean al microscopio sus células, porque eso les da ideas, les da pautas para poder establecer experimentos, para poder profundizar en ciertas condiciones y bueno, no dejen de hacerlo. Posteriormente, ya en el cultivo en el reactor, en ese reactor que nosotros vimos anteriormente, tenemos la comparación de la cepa nativa, que es la BT-HD73, y la que está inducida, ¿no? Nuestro perfil de oxígeno disuelto, vean cómo cambia comparando la cepa nativa con la de la cepa nativa con la que se indujo a ABRB, y eso quiere decir que tiene que tener un efecto también metabólico, ¿no?
¿no? Que obviamente hay que buscar por qué, ¿no? Teníamos indicios de la producción de ácidos orgánicos, pero si ustedes se fijan, aunque haya crecimiento, este crecimiento hay que tomarlo muy bien, son el mismo orden de magnitud, pero cuando uno le echa cuentas o lo determina por pesos secos, sí puede haber diferencias significativas, ¿no? Pero la esporulación ven ustedes, ¿no? La cepa nativa comparada con la cepa transformada que sobreexpresa a PRP, ¿no? La esporulación se está viendo afectada y eso es lo que estamos conjuntando toda la información, estamos comprobando lo que ha sucedido en el lote, en el cultivo por lote alimentado, ¿no? Y bueno, hay que seguir haciendo experimentos. La cepa sobreexpresora de ABRB puede crecer más, les digo esto, mismo orden de magnitud, pero puede haber niveles mayores, pero esporula mucho menos, ¿no? Aquí, si mal no recuerdo, creo que fue el 25 o 30% o menos, no recuerdo bien el dato. Si por ahí está Chile, me puede corregir. Ya para los artículos de ahora, les decía antes era beta-galactosidasa, el Western nos alcanzó para 1, pero ahora te piden, pues bueno, tienes que hacer PCR en tiempo real para de veras comprobar de que está sucediendo, ¿no? Esto de que no hay esporulación. ¿Y qué es lo que observó Shirley? Estos datos hay que afinarlos todavía, no es de que tomen una muestra ya, son varios experimentos que hay que comprobar, pero ¿qué es lo que primero que nos dicen, no? En los controles, pues en este caso está el ABRB de nuestra cepa nativa, pero ya con la cepa inducida sí notamos que hay una sobreexpresión de ABRB. ¿Qué pasa con un gen relacionado con la esporulación? Con la fase temprana de esporulación, SPO2A, y pues en el control pues sí hay un aumento, fíjense ustedes, pero cuando está inducido con la sobreexpresión de ABRB, pues los niveles decaen, ¿no? Prácticamente al doble, en este caso un tercio. Y esto es, bueno, yo cuando lo vi pues dije, wow, ¿no? Estamos tratando de ver otros experimentos y comprobarlo bajo diferentes condiciones, pero si obviamente la tendencia sigue, pues esto es muy importante y estaremos complementando la información que nos rechazaron en un momento con estos experimentos y son experimentos que hay que seguir haciendo. Y bueno, eso tiene que ver, ¿no? Si no hay SPO0A, pues no vamos a obtener esto, ¿no? Bien. Ahora Chile está tratando de hacer varias construcciones, dobles transformadas, además de la inducción de ABRB, pues está siguiendo las regiones promotoras con la proteína verde fluorescente de CRI1AC, ¿sí? Nuestra proteína de interés, a final de cuentas. Otro reportero de inicio de esporulación, aquí, perdón, me equivoqué en uno. La reportera de producción de proteasas o de biofilm, ¿no? En todo esto, pues bueno, nos va a ayudar todavía a complementar más la información, tener más datos sobre de verdad, ¿no? Darle su real importancia a ABRB, no solamente en Bacillus thuringiensis, sino a nivel de todo el género, ¿no? Porque recuerden que muchos productos se obtienen por ¿no? Esto lo está haciendo en el CIDEA, ahí con el doctor Jorge Rocha, con la doctora Rosina, y bueno, todos ellos son cátedras de proyectos que se han establecido en este centro de investigación bajo la tutoría de la doctora Mayra de la Torre Martín. Bien, ¿y qué es la respuesta? Bueno, esa fue ya lo que nosotros vamos a esperar después con estas reporteras, pues van a hacer los niveles de fluorescencia, etcétera, y cómo se van a comportar todos estos genes, ¿no? Ya un poco más cerrada la información para poder dar nuevas respuestas, generar más también, más preguntas, pero a final de cuentas todo nos puede llevar a poder producir estos compuestos de interés, ¿no? Bien, ahora llega el turno de Jorge Sánchez Andrade. Él también hizo construcciones para la sobreexpresión del gen ABRB, ahora en Bacillus subtilis, sí, pero dijo, bueno, ahora si yo estoy observando lo que hizo Shirley, pues ahora voy a meterle el gen de ABRB a Bacillus thuringiensis y ver qué pasa. Cosas de las que hizo Jorge, bueno, se dio cuenta del alineamiento del dominio terminal, pues es el 97% de homología prácticamente, pero en el alineamiento del dominio C terminal, si ustedes recuerdan, pues bueno, es el que no se une al ADN, pero fíjense, el de Bacillus subtilis comparado con el Bacillus thuringiensis representa un 77% de homología, ¿no?
de nueva cuenta, eso surgen ideas, dicen, bueno, ¿por qué ocurren estas cosas, no? Y lo que se dio cuenta al hacer el alineamiento, perdón, de estos dos genes, los aminoácidos que cambian en el carboxilo terminal entre ABRB y de subtilis y ABRB de thuringiensis, donde los cuadros sin color, los aminoácidos tienen características físico-químicas similares. Sin embargo, los cuadros amarillos son los que tienen características físico-químicas diferentes. Ajá, pero ¿eso qué quiere decir? Que las flechas indican los aminoácidos con tendencia a fosforilarse, ¿no? Entonces, en el ABRB de Bacillus thuringiensis tiene más aminoácidos que se pueden fosforilar. Si ustedes recuerdan, ¿no? Realmente Bacillus thuringiensis les comentaba que tienen una buena esporulación, ¿no? Sin embargo, Bacillus subtilis en los reportes que hemos leído, nunca hemos encontrado eficiencias de esporulación arriba del 80%, ¿no? Y esto puede ser una reacción, una respuesta, ¿no? El ABRB de Bacillus thuringiensis, al fosforilarse, obviamente va a cambiar la conformación de la proteína, y aunque no sea un sitio específico de la unión a ADN, al cambiar esta conformación, pues puede favorecer que se despegue y el control de esposero A pueda tomar lugar en mejor medida que en los de Bacillus subtilis, ¿no? Como yo siento, y es mi opinión, a menos que Jorge me diga lo contrario, ¿no? Que el ABRD Bacillus subtilis, ¿no? Como que está más pegado al ADN, solamente tiene un sitio de unión de fosforilación, ¿sí? Entonces, como que está más agarrado, ¿no? Y puede ser una respuesta que obviamente hay que investigar. Cultivó Jorge en Bacillus subtilis para probar su arquitectura en la colonia, su biofilm y la capacidad swarming de las células. También observó lo mismo que Shirley con el Bacillus subtilis, ahora con la sobreexpresión de ABRB. Les decía, no hay reportes de esto en la literatura, a pesar de ser uno de los reguladores de transición más importantes. En la sobreexpresión de Bacillus thuringiensis con el ABRB de Bacillus subtilis también vio esto, y obviamente con la sobreexpresión del ABRB Bacillus thuringiensis. Pero ¿qué es lo que observan aquí? Pues el biofilm, ¿no? Si hay una sobreexpresión de ABRB, puede ser afectado, ¿no? Esta es la cepa nativa de BT. Acuérdense que este es Bacillus subtilis y este es Bacillus thuringiensis. Vean ustedes cómo sí se ve afectado, ¿no? Cuando hay sobreexpresión de ABRB, ¿no? Acuérdense que el biofilm son estos polisacáridos extracelulares que las bacterias realizan en ciertas condiciones de cultivo, sobre todo cultivos líquidos, y las células no están móviles, ¿no? En el caso de las pruebas swarming, ¿no? Que tienen que ver mucho relacionado con ciertos nichos ecológicos, con la producción de biosurfactantes, cuando ABRB está sobreexpresado, vean ustedes, ¿no? Como que hay mayor producción comparados con las cepas nativas. Entonces fue de los resultados que encuentra Jorge. Shirley ya lo había observado, aquí Jorge lo confirma, independientemente del ABRB de Bacillus subtilis, de Bacillus thuringiensis, o sobreexpresión del propio Bacillus subtilis. También hace pruebas ya de concentración. Todos los inducidos crecen más que las células. Volvemos a confirmar que la cepa nativa y la esporulación obviamente se reduce, que es lo que nos quiere decir esto, ¿no? Si crece más, imagínense que yo pueda producir estos productos, ¿no? Con procesos ya enfocados en crecimiento exponencial, ¿no? Y la esporulación, pues bueno, sí se ve afectada, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, es parte del estudio, ¿no? Eso tiene que ver con toda la información genética que les había presentado anteriormente. De nueva cuenta, nada más para corroborar, ¿no? Sí se nota un crecimiento mayor. Estos experimentos fueron realizados a nivel matraz, y ya no le dio tiempo a Jorge por la pandemia a meterlos al reactor, pero sus resultados son igual de sorprendentes, ¿no? En la reducción de la eficiencia de esporulación, ustedes perdonan aquí el error. Bien, ya que nos dimos cuenta de todo eso, pues vamos a conjuntar de nueva cuenta lo de el seguimiento en tiempo real del proceso de diferenciación celular de la especie de género Bacillus. Aquí les muestro a Adrián Díaz Pacheco, que es el que continúa con lo de impedancia, ¿no? Bueno, se parece a John Oliver, le digo ahí, el de HBO, pero bueno,
bueno, para quien lo conozca, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Adrián? Pues utilizó los principales bacillus que se utilizan a nivel industrial, Amylo liquefaciens, licheniformes, Bacillus subtilis y obviamente corroborar Bacillus thuringiensis. Estableció la serie de parámetros cinéticos, velocidades de crecimiento, consumos, etcétera, los tiempos de la fase de transición, ¿sí? Y lo que observó, pues que cada bacilo es particular, ¿no? Diferente tiempo de establecimiento de las fases, la fase de transición, ¿sí? Son diferentes. Y a algunos no les gusta esporular. Con esto confirmo lo que les decía y lo que encontró Jorge, ¿no? Puede ser un indicio que hay que comprobar. Bacillus thuringiensis tiene una gran capacidad de esporulación, ¿sí? Probablemente se deba a esos sitios de fosforilación que les mencionaba de ABRB, pero en general los de la familia de Bacillus subtilis, estos sí son de esa familia, pues esporulan menos, ¿no? Entonces, interesante todo este tipo de cosas, ¿no? Y acuérdense que muchos de estos, pues son vendidos como productos de control biológico, donde además de los metabolitos que producen, pues pueden utilizar las esporas, ¿no? Para ciertos organismos, ¿no? Y hace lo mismo, ¿no? Empieza a hacer los experimentos, establece las fases de crecimiento exponencial, fase de transición, fase estacionaria, y cuando liberan las esporas, los parámetros típicos de la fermentación, en este caso oxígeno disuelto, la evolución de dióxido de carbono, la temperatura, pH, etcétera, ¿no? Y en cuanto a las propiedades dieléctricas, pues ustedes cuando hacen escaneos y obtienen toda esa información, pues obtienen todo este tipo de curvas, ¿no? Entonces, aquí siempre les decía, ¿no? Existe una frecuencia idónea, ¿no? Hay que identificarla, ¿no? Y después dices, ¿cómo le hago, no? Bueno, hay que establecer toda la serie de ecuaciones, ¿no? De los coeficientes de correlación para poder encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, Adrián lo que se dio a la tarea, pues bueno, él encontró que Bacillus thuringiensis responde a una frecuencia diferente a la de Bacillus subtilis, a su vez diferente a la de Bacillus amelioidequefaciens y diferente a la de Bacillus licheniformes, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros no tomemos las células, aunque sean del mismo género e inclusive de la misma especie, ¿no? Como iguales. Siempre hay que establecer experimentos para tratar de determinar todos estos conceptos, todas estas diferencias, ¿sí? Para tomar las decisiones pertinentes. Yo siempre les digo a los estudiantes, aunque sea la misma especie, etcétera, variedad, ¿no? Si una fue aislada en un nicho ecológico totalmente diferente, pues hay que hacer los experimentos como si fuera una célula totalmente diferente. Es decir, Adrián lo que hizo fue encontrar la frecuencia idónea para cada tipo de célula, ¿no? Para que nosotros hagamos la analogía y podamos entender un poco más de cómo es que se debe dar este asunto. Y lo que encontró también, aquí ya le pongo el ejemplo de las tres, ¿no? De todas estas propiedades eléctricas, si ustedes se fijan, bueno, ¿qué puedo ver? Una curva de crecimiento normal o estándar como estoy acostumbrado, por supuesto que no. Y esto se debe, ¿no? a que tienen distintas respuestas entre el género Bacillus, y no solamente distintas respuestas, sino también distintos perfiles. También, acuérdense de las magnitudes, si ustedes se fijan, son diferentes entre ellas, ¿no? ¿Por qué se dan estas respuestas? ¿Por qué se dan estas diferencias? Obviamente son otro material de estudio que hay que comprobar si es que los lípidos de membrana, los fluxos, los flujos de iones, etcétera, son diferentes para cada una de estas, ¿no? Que nos pueden dar una idea de por qué, o explicar el por qué se están dando estos fenómenos. Desde el punto de vista práctico, lo que queremos ver es cuándo se establecen estos cambios. Les decía, todo esto para poder establecer estrategias de producción, ¿sí? Aumentar fases de crecimiento, extender fases de crecimiento, ¿sí? No solamente en cantidad, sino en tiempo, o reducirlas, ¿no? Y esto es para lo que nos sirve la espectroscopía de la impedancia. No solo estamos viendo que dependiendo de la etapa de crecimiento la respuesta ha sido diferente, sino que también entre bacterias del mismo género la respuesta es diferente e identificable a diferente frecuencia. Pero podemos afinar más el análisis. Bueno, ahí de nuevo la ingeniería nos tiene que ayudar. Aquí les presento a David Rojas Flores del Simvestab. En lugar de utilizar el reactor de 7 litros, pues dijimos, vamos a reducir el volumen. A veces es engorroso manejar tanto volumen. Y bueno, para eso se hace el diseño de reactores, se establecen las geometrías adecuadas y se diseñan de nuevo las ondas de impedancia en un bioreactor
de 600,000 litros y obviamente pues tenemos pues, al mero en esto, ¿no? Bueno, aquí está el reactor ya trabajando, ¿no? Está enojado porque a veces no le gusta que lo vean feo, ¿no? Pero bueno, este es ya el reactor acabado y en operación. ¿Qué es lo que ahora sucede? Siempre le comento a Adrián que ahora está haciendo su Adrian's approach, ¿no? Su enfoque o aborde metodológico, porque Adrián se enfocó mucho en saber cómo tratar de sintonizar un poco mejor todas estas propiedades, ¿no? Lo que vieron hace rato fue un ejemplo de lo que fue capaz de hacer, pero dijo él, no, tengo que afinar todavía más en detalle para que mi respuesta sea la que yo quiero ver, ¿no? O lo que representa mi cultivo. Y él, mediante, bueno, nuestro reactor, el analizador de la impedancia, él obtiene datos, los tiene que validar para que esos datos, así como vieron todas las gráficas, así una encima de otra, escoger cuál de ellas es la que me sirve para representar de la mejor manera mi cultivo, y para eso utiliza estas herramientas que son modelos físicos o modelos de circuitos equivalentes para poder representar mejor el proceso. Y así, burdamente explicado, porque el especialista es Adrián y hay que reconocerlo, ¿no? Como siempre lo he dicho, siempre el alumno tiene que superar al maestro, y bueno, aquí el Adrian's Approach trata de hacer esto, ¿no? De lo que se hizo inicialmente. Tenemos el cultivo, ¿sí? Procesa los datos, compara estos circuitos equivalentes, los modelos físicos, todo esto para poder monitorear de mejor manera nuestro cultivo, independientemente que sea un bacilo, género Bacillus, que sea una levadura, que sea una célula animal, que sea una célula vegetal, etcétera, ¿no? Para eso está tratando de implementar Adrian's Approach, le digo. En este caso nada más le pongo el ejemplo de una propiedad que es la capacitancia, si ustedes se fijan, ¿no? Ya está mejorando, e insisto, aquí no estamos tratando de ver únicamente una curva de crecimiento normal, sino lo que queremos ver son los cambios. ¿Cuándo ocurren estos cambios para implementar estas estrategias? Este es un cultivo estático. Como ven, no pasa prácticamente nada. Sin embargo, cuando hay crecimiento celular, ¿no? Hay diferenciación celular, porque todo esto lo hizo en Bacillus thuringiensis, pues vean ustedes todas las respuestas, ¿no? Entonces, todo esto tiene una explicación, ¿sí? Y bueno, le digo a Adrián, está sintonizando. Los radios anteriores eran analógicos y ahorita está utilizando un radio digital para saber todo esto. Otras herramientas, ya para finalizar, porque ya se me va a acabar el tiempo, es que todo esto, aquí no les puedo decir mucho detalle de esto, porque son proyectos que han sido bajo confidencialidad, pero bueno, como ejemplo es que la diferenciación celular, y tomando en cuenta todos estos parámetros, pues esto, por ejemplo, lo hizo Isabel Méndez Ponce, donde ella estableció cultivo de raíces transformadas, y la intención, pues es otra, ¿no? Que no les puedo decir, pero bueno, ustedes saben que el cultivo de raíces se utiliza para muchas cosas, ¿no? Como plataforma de producción de metabolitos, como soporte en algunas otras cosas, pero bueno, la idea es que se pueda hacer tomando todas estas aproximaciones de diferenciación y saber utilizar ya esto primero, ¿no? Y posteriormente meterle un reactor y obtener los productos de interés. Y otro de los abordes, ¿no? Que hemos utilizado, esto sí, igual no les puedo decir qué condiciones ni siquiera qué enzima se trató, pero lo que sí es que establecimos toda esta estrategia, ¿no? Para obtener un beneficio. Y en este caso, por ejemplo, del matraz lo pasamos al fermentador de 7 litros, ¿no? Hacer pruebas, de nuevo al fermentador 7 litros. Lo más importante es que establecimos criterios de escalamiento de producción de 30 a 1000 litros, ¿no? Entonces, del matraz que iniciamos con 71 unidades por 1000 litro, pues ya en el reactor pudimos obtener a 1000 litros, o pudimos obtener 670 unidades por mililitro, ¿no? Esto pues no es simplemente leer un artículo, ¿no? Sino implementar muchas estrategias, en particular de las que les he estado hablando durante esta charla. Ya casi para finalizar, si uno no es capaz de entender estos fenómenos, si uno no es capaz de entender estos fenómenos, podrá establecer estrategias de modulación, tanto genéticas y de ingeniería, para desarrollar, establecer y optimizar nuestros bioprocesos. En la charla anterior cuando se dio lo del ambiente, había hablado un poco
más de estas cuestiones, ¿no? Hoy me tocó hablar un poco más de esto, pero todos se involucran en relacionar, como decía la doctora Carmen al principio, la fisiología, la genética, la diferenciación celular con un sensing, con las condiciones de operación. Aunque aparentemente se diga que el que mucho abarca poco aprieta, pues hay que ir apretando lo que podemos apretar. Aquí nada más para mencionar a mis estudiantes, de los que no hablé ahorita, pero está Isabel Hernández Castillo, María de los Ángeles Domínguez, Carlos Hernández, el mismo Adrián, y pongo a la gente del Cinvestá porque, bueno, es la que me enseñó a mover las válvulas, entender por qué ocurría cada cosa a este nivel, ¿no? Inclusive a 10,000 litros, ¿no? Y bueno, prácticamente soy lo que soy gracias a ellos y obviamente reconocer a la doctora Maya de la Torre Martínez, que seguimos colaborando. Como dice, no es que no haya cortado el cordón umbilical, sino que los procesos y las cuestiones de tesis se complementan, ¿no? Y pues bueno, doctora, estos son sus nietos putativos, como dice usted, ¿eh? Así que por su atención, muchas gracias. Si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Sí, hay varias preguntas. Voy a iniciar con una de ellas. ¿Cuáles son los parámetros críticos para producir bacilos subtilis y thuringiensis a nivel industrial? Bueno, aquí depende de qué tipo de bacillus estemos hablando. Uno piensa que el mismo medio de cultivo sirve para todos, ¿no? Inclusive no lo mencioné, pero utilizamos un medio que está reportado donde se obtiene una buena esporulación, ¿no? Pero no es la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros críticos que yo seguiría, ¿no? Primero, que ustedes vean qué especie de bacillus es. Échense un clavado en la literatura y evalúen estas eficiencias de esporulación, si es lo que quieren. Si quieren crecimiento, pues ustedes tratarán de determinar cuál es el mejor medio de cultivo que se les ofrezca. Obviamente todos necesitan oxígeno, ¿no? Y eso sería muy importante que ustedes lo puedan determinar de acuerdo a la literatura. Acuérdense que la literatura es la que establece las bases, pero ya depende de uno aprovechar esas bases. Gracias. ¿Por qué sobreexpresa más ABRB en la cepa, pero durante su esporulación es menor? Es un poco si ustedes se fijaron en todo este reordenamiento de señales que tiene que hacer el género Bacillus, ¿no? En algunos casos la alimentación, el cultivo por lote alimentado, en el lote es un proceso mucho más benigno, en el cultivo por lote alimentado provoca un desorden metabólico, genético, y esa es un poco de la respuesta, ¿no? ¿Por qué sobreproduce más? La célula quiere irse a esporular, los nutrientes les dicen, no, todavía hay chance, los sensores que están evaluando todas esas cosas como que chocan, ¿no? Entonces, unos a veces ganan más que otros. En este caso, cuando se produce ABRB, es porque ganaron más todos los relacionados con estos reguladores de transición que los que dominan el proceso de esporulación, ¿no? Pero todo tiene que ver, ¿eh? Por eso es la relación de la información. Gracias. ¿Qué ventajas o desventajas proporciona la sobreexpresión de Bacillus thuringiensis? ¿Qué ventajas o desventajas? La sobreproducción en general, ¿no? Si yo quiero sobreexpresar algo, ¿no? Tengo que ver que, imagínense que quiero sobreexpresar una proteína recombinante de interés farmacéutico, de interés industrial, en alguna aplicación en alimentos, etcétera, ¿no? ¿Qué ventajas tiene que ver? Bueno, primero, ¿cómo le voy a hacer para sobreexpresarla, no? Ahora, si voy a sobreexpresar otra cosa que me va a permitir expresar en mayor cantidad otro producto, tengo que establecer una estrategia. Esa sería una de las ventajas, ¿no? No quiero este producto, sobreexpreso. Quiero este producto, entonces no le hago nada, ¿no? Entonces, más o menos es uno de los enfoques que estamos tratando de hacer. Gracias. Hay una más. Pero no me dice los nombres, no me dice los nombres, doctora. Ah, bueno, es que a veces omito para hacerlo un poco más ágil. No se preocupe. Cuando inducen la doble mutación de ambos bacillus, siguen obteniendo rendimientos similares de CRI en las cepas nativas o las que solo tiene una mutación. Eso es, apenas está haciendo Shirley esos experimentos y eso es un poco la respuesta que estamos tratando de ver.
la proteína CRI sería un ejemplo de producto, ¿no? Ver qué tanto se puede ser, puede ser afectado si yo sobreexpreso este ABRB, ¿no? O con la doble mutación, como la sigo. Decía un poco de las herramientas de los genes reporteros es eso, ¿no? Darse cuenta en algunos casos de cómo por dónde puede ir la onda, pero la verdadera historia se la van a decir cuando ya tengan pegado la proteína que tengan de interés, ¿no? Acuérdense que de beta-galactosidasa, la proteína CRI, pues tienen conformaciones y van a tener distintos, la proteína verde fluorescente van a tener distintas maneras de poder desintetizarse, ¿no? O sea, no todas están van a depender del mismo mecanismo de síntesis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo eso dependerá de la maquinaria genética. Obviamente, mientras no le afecte al bacillus, ¿qué tal si la proteína verde fluorescente yo me voy con la finta, ¿no? De que veo mucha producción, pero cuando ya le meta la proteína que yo quiera, pues no la va a producir. ¿Por qué? Porque pues, está controlado bajo hay regulación de diferentes cosas, no nada más es síntesis por síntesis. Gracias. Hay unas preguntas más. ¿Todas las fermentaciones que realizaron con los diferentes bacillus fueron con el mismo medio de cultivo y por qué? Sí, les decía un poco de la utilización. Estamos en un medio de cultivo que en teoría esté reportado, un medio balanceado para poder producir en buena cantidad las esporas, promover buenas eficiencias de esporulación. Pero ya viendo estos experimentos y los otros de la literatura, pues no precisamente hay un medio que diga voy a obtener eficiencias en Bacillus subtilis arriba del 80%, ¿no? Entonces por eso nos atrevimos a utilizar este medio que al menos ya conocíamos y tenemos caracterizado, ¿no? Entonces esa es la ventaja, ¿no? Poner algo estándar, pues para varias cosas, ¿no? Pero siempre y cuando ustedes sepan que es estándar, ¿no? O que van a tener un límite, ¿no? De resultados. Gracias. Hay una pregunta en YouTube sobre qué posibilidad existe, que la realiza Eva, qué posibilidad existe de generar una base de datos de acuerdo a toda esta información. Bueno, hay que abordar muchas de estas cuestiones. No sé si esa sea la respuesta. Gracias. Hay una pregunta se observó que la inducción de ABRB impacta en la esporulación, pero impacta en el mismo sentido y proporciona la cantidad total de CRI producida por Bacillus thuringiensis. Eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Si ahorita no le hemos pegado nada al promotor de CRI1C hasta lo que va a ser la maestra Shirley, ¿no? Donde va a tratar de ver lo de la la proteína verde fluorescente. Las cepas que teníamos anteriormente, ¿no? Lo que con la construcción de beta-galactosidasa, con el gen reportero del AXETA, esa estrategia que descubrimos se implementó en la planta piloto, ¿no? Cuando yo era estudiante, ¿no? Entonces sí fue proporcional, pero les digo, aquí hay que tener mucho cuidado en decir, bueno, comprobar que sí lo sea, ¿no? Porque no son del mismo tipo, la beta-galactosidasa no se va a hacer en forma de cristal, les digo, son otros fenómenos, pero sí fue, según tengo lo entendido, y por ahí está Octavio Gómez, ¿no? Que me puede sacar del error si es que estoy mal, ¿no? Pero sí fue proporcional en ese sentido. Gracias. Hay otra pregunta más. Si existe algún interés o podría aprovecharse de alguna manera algunos de los subproductos de Bacillus thuringiensis. Sí, les decía, la segunda plataforma para producir enzimas recombinantes es Bacillus subtilis después de Escherichia coli, ¿no? Entonces, obviamente, pues tienen un límite ambas por todas lo que no hacen en cuanto a procesamiento después. Pero eso ya está establecido, ¿no? Lo que queremos ver es si podemos aumentar más todavía esas plataformas, ¿no? Producen también otras enzimas, ¿no? De interés industrial, ¿no? Y sobre todo porque son, acuérdense que Bacillus, el género Bacillus, a excepción de Anthracis, Cereus, estrictamente, pues a veces son formulaciones, bueno, muchas formulaciones de control biológico, o todos hemos tomado
el sinoverase con esporas de Bacillus clausi, ¿no? Entonces hay muchos productos, ¿no? Que se pueden obtener de Bacillus las mismas células, ¿no? Y en cuanto a otros productos antibióticos, ¿no? Los surfactantes que produce Bacillus son carísimos cuando están purificados, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de productos obtenidos a partir de Bacillus. Sí, hay una pregunta sobre cuál es el medio de cultivo utilizado y si estos parámetros variarían con el tipo de medio y volumen utilizado. Sí, claro. El medio de cultivo siempre hemos utilizado el que estableció el doctor Reynold Barrera Rebollo, eh, que es un medio basado en harina de soya, glucosa, sólido de cocimiento de maíz. Eso está reportado. Nosotros manejamos también una variante de ese medio. En lugar de utilizar harina de soya, utilizamos peptona de soya, pero todo lo demás prácticamente se queda igual. ¿Por qué? Porque es un medio balanceado, una relación carbono-nitrógeno de 7 y una concentración moderada de nutrientes, donde nos permite jugar con todas estas condiciones. Pero la otra parte de la pregunta creo que se me fue, o sí lo dije bien. Sí, variaban con el volumen y el tipo de medio. Ya. Y aquí dependiendo de la técnica, pues si voy a utilizar establecer una estrategia de alimentación en un cultivo por lote alimentado, obviamente está la parte en lote y lo que yo voy a alimentar. Entonces, el medio de alimentación es generalmente mucho más concentrado, ¿no? Entonces, esa sería la otra respuesta. Muchas gracias. Hay una maestra que le pide si usted puede comentar la importancia de realizar investigación básica, porque a veces a los chicos que están iniciando, pues pareciera como que este tipo de proyectos no resultan tan relevantes. No, claro, la información básica es fundamental para poder mejorar los procesos. Si ustedes revisan la historia de la biotecnología, de cómo se fue dando, muchos de los procesos que se dieron para obtener estos productos, a veces ni siquiera sabíamos que eran por medio de microorganismos, pues se establecieron desde mucho antes. Utilizando las herramientas de ciencia básica es como se empezaron a mejorar los procesos, ¿no? Llámense la producción de antibióticos, el mismo etanol, que son los primeros procesos, ¿no? Que se empezaron a caracterizar. Posteriormente, las herramientas de biología molecular que nos permiten obtener muchas enzimas que utilizamos cotidianamente, pues no se pudieran haber realizado si no hicieran o si no hiciéramos utilizamos herramientas de la ciencia básica, ¿no? Obviamente nunca van a estar peleadas una con otra. Optimizar procesos requiere de ciencia básica, sino yo en lo particular, en lo que trabajo, si no hubiera utilizado ciencia básica, nunca pude no podría darme cuenta que puedo optimizar mi proceso, ¿no? Tomando en cuenta la información de diferenciación celular, las señales de quorum sensing, que por lo que ustedes han visto, pues impactan en los procesos, ¿no? Ahora, cómo quito esa información? No es simplemente abrir una válvula o meter un medio de alimentación. Por eso les decía, ¿quién domina el proceso, no? Si no tenemos ciencia básica, no podemos realizar esto. Es muy, muy importante y fundamental que hagamos ciencia básica. Porque al final de cuentas, todas las patentes, todos los artículos que ustedes utilizan ciencia básica para poder ser publicadas, ¿no? Si ustedes me preguntan, bueno, de lo que yo hago, cuál va a ser la repercusión con el señor de la tienda de la esquina o con el productor que está ahí en Tepetitla, ¿no? Bueno, primero está en mí ir y decirle, oye, ¿qué te hace falta, no? ¿Cómo te puedo ayudar, no? Tengo idea de los organismos de control biológico, cuál te conviene más, qué estás cultivando, etcétera. Esa es parte del investigador que quiere hacerlo, ¿no? Al señor de la tienda, por ejemplo, pues bueno, le va a llegar indirectamente, porque si yo puedo lograr desarrollar un proceso tecnológico que me puedan comprar, ¿no? La intención es poder generar empleos en una empresa, e indirectamente le va a llegar el beneficio, ¿no? Pero es más o menos por ahí el asunto, ¿no? Es muy importante. Gracias. Hay una pregunta de Jaime Isaí Balcón.
¿El equipo que funciona por frecuencias puede ser utilizado para otras especies de bacterias? Sí, claro, precisamente es lo que tratamos de decir. Cuando platicaba con el ingeniero Paco, les decía, pues me decía de la espectroscopia de impedancia, que ellos la utilizaban en alimentos, pero también se utiliza en medicina, ¿no? En muchas cosas, para la caracterización, obviamente, de materiales electrónicos, etcétera, ¿no? Simplemente son de las aplicaciones que tiene la técnica. Y bueno, al contar esto, pues obviamente nosotros la implementamos. Digo, hay muchos reportes ya sobre esto, ¿no? Sin embargo, lo que queremos hacer es sintonizar precisamente, parte de la pregunta es para diferentes bacterias, para diferentes levaduras, para diferentes hongos, inclusive para otros procesos biotecnológicos como enzimáticos, etcétera, ¿no? Todas estas respuestas, todos estos cambios son los que nos interesan. Muchas gracias. Y bueno, creo que finalmente hay una pregunta sobre cómo trabaja o trabajó esta unidad académica IPN en conjunto con INDRE y CIDEA. Bueno, ¿cómo trabajo? En el caso del INDRE, la doctora ya, Astrid Magdalena, pues ella se puso a investigar quién podría ayudar. Mucho de todas las investigaciones, mucho de lo que cacareo yo, pues lo hicieron los alumnos, ¿no? Ellos a veces se encargan de todo esto, de ir a tocar la puerta y decir, oiga, tengo este problema, usted me puede ayudar. Y pues si el doctor disponible, la maestra Yolanda, ya que no me acuerdo su apellido, una disculpa, pues nos dijo, sí, pues puedes venir aquí, la colaboración la podemos hacer, no necesariamente hay que firmar un convenio, pero creo que ahora sí ya hay que hacerlo todo por ese mecanismo. Pues obviamente en el CIVA, pues la disposición es ir a tocar puertas, ¿no? En el caso del CIDEA, pues obviamente pues tenemos años de conocer a la doctora Mayra, ¿no? Y en alguna ocasión, en charlas así como con el ingeniero Paco, decir, pues bueno, me he atorado con esto. Y luego dice, bueno, otra perspectiva de otro investigador. Bueno, ¿y por qué no le preguntas a fulano de tal, en este caso a Jorge Rocha, a la doctora Rosina? Ellos han trabajado en esto, a lo mejor te pueden ayudar. Y pues se hace la relación, ¿no? ¿Cuál va a ser el beneficio mutuo? Pues que se pueda publicar algo y todos vamos en conjunto, ¿no? Esa es un poco de la manera de trabajo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que son todas sí, ya Diana Romano, que fue quien hizo la pregunta, ya Muchas gracias. dijo que está conforme. Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente, doctor, su participación por tan interesante tema y a todos los asistentes también por su participación en este ciclo de conferencias. Y les hacemos nuevamente la invitación para el día de mañana, en el que estarán todos los ponentes que han estado en estos días, y si hubiera alguna inquietud o duda que quieran resolver, bueno, pues van a estar todos ellos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde y esperamos contar con su presencia para el día de mañana. También mencionarles que en nuestra página de internet tenemos una oferta educativa de programas de posgrado, y como lo hemos comentado, también tenemos la posibilidad de recibir alumnos en prácticas profesionales o estancias en cuanto esto sea posible de manera presencial. Y de momento, bueno, también hay una posibilidad para realizar actividades en línea. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos el día de mañana.